Hola, buenas compañeros. Os vamos a explicar un poco en este tutorial, que sería la primera parte, el tema de acciones sobre el objeto ListBossX. Explicaremos un poco por encima el funcionamiento y los parámetros y todo lo que las componen. Para ello, yo tengo aquí un proyecto donde tengo un ListBossX. Pues tendríamos que acceder a la ayuda para empezar a ver las acciones. Entonces, aquí tenemos las acciones, están divididas en 4 apartados. El primero es Tooltips, que son acciones referentes a los mensajitos, estos que se muestran al pasar el ratón por encima de un ítem, que esto lo vamos a dejar para después. Yo creo que las más importantes son las que están en general, y deberíamos empezar por estas para poder entender las demás. Entonces, empezaré por la función para mi madre o padre, que es la que añade todos los ítems al listbox. Sin esta función nuestro listbox no vale para nada, es un objeto vacío. O sea que yo creo que es la principal y la primera que tendríamos que explicar. Esta función añade nuevos ítems al listbox.object. Vale, pues esta función se compone de los siguientes parámetros. El primer parámetro es el object name, que sería el nombre del objeto en sí. El segundo parámetro sería item test, que sería el texto que queremos que lleve el ítem que estamos creando. Como soportan HTML, aquí nos da un poco de ayuda de cómo los tags que podemos utilizar de HTML para crear nuestro ítem. Entonces, tooltip text sería, en caso de que esté habilitado, el texto que queremos el tooltip. Item data serían datos guardados en el ítem, y una extra data serían unos segundos datos guardados en el ítem. Bastante útil estos segundos datos, porque a veces con uno queda corto. Y con ID, después de crear una, que ya lo veremos en las siguientes funciones, crear una lista de imágenes, pues la ID del icono que queremos que lleve ese ítem. Si ponemos 0, pues ninguno. Estilo, pues tiene dos opciones, que sería HTML y normal, ¿no? O sea, un texto normal o un texto a partir de HTML. No lo soporta y la verdad es que quedan muy majos. Item height significaría que el tamaño que queremos dar de altura, si lo queremos establecer un tamaño de altura en concreto, pues se lo definimos aquí. Item color nos acepta unas tablas de colores en la que podemos poner solo un color, o podemos poner 3 combinados para que nos haga así como un degradón de 3 colores, o un color, otro en medio y otro y el mismo color otra vez al final, y así pues quedaría como unos ítems degradados. Ya lo veréis en el ejemplo. Selection color es lo mismo, pero cuando seleccionamos el ítem, el color que queremos que tenga, y highlight color cuando pasamos el ratón por encima. Pues la acción, una vez la lanzamos para crear un ítem, nos devuelve el índice del ítem que ha creado. En caso de que haya fallo, nos devuelve -1. Entonces yo tengo aquí mi proyecto y en onShow tengo la acción. Como soporta HTML, lo que hablábamos, pues aquí tengo el ítem en HTML y aquí el tooltip en HTML. Entonces hago un loop para crear 100 ítems iguales. Y tengo pues la acción con los parámetros definidos. Item test, item tooltip, item data no tengo nada, pero y con ID he puesto el 4, que eso lo veremos ahora. Lo he puesto en HTML. Item height no pongo nada, entonces lo hará por sí solo. Y las tablas de colores, pues aquí las veis. He creado item color una de 4, selection color una de 3 y highlight color otra de 3. Y ahora pues veis cómo queda. ¿Veis? Se ha creado, y cuando selecciono queda un color amarillos, una sección de amarillos, y cuando le paso el ratón por encima una de verdes, y cuando está en estado normal pues el azulado y blanco Vale, la siguiente función vamos a empezar a explicar. Ya estábamos aquí y vamos a empezar a pasar al principio. ListBossX Add Association Icon. Bueno, pues esto es una función que podemos añadir un icono asociativo a un archivo, la cual tiene los siguientes parámetros. Sería Add Association con Icon, pero primero hay que crear una imagen list, que esto es importante, que luego lo explicaremos. Los parámetros que tiene son el objeto, el nombre del objeto, el icon type, si lo queremos largo o más pequeño, con estas dimensiones, y la ruta al archivo que queremos que nos ponga el icono asociativo del sistema. Por ejemplo, si el archivo, la ruta es a un testbmp, pues nos meterá el icono
definido por el sistema para las imágenes BMP. Si no determinas el path, pues no te mete ningún icono. Eso es lo que te dice aquí. Y nos retorna el número de índice del icono añadido en la lista de imágenes, y un -1 en caso de error, ¿vale? Entonces, esta función, por ejemplo, yo la he hecho aquí. He creado una búsqueda de archivos en el sistema, y en la función, cuando le paso el log de todos los archivos de la tabla, busco la extensión. Si no hay extensión, aquí en este if, si no hay extensión, significa que es una carpeta. Porque no tiene extensión, es una carpeta. Entonces el NID es el 1 que ya he creado previamente, que es un icono de carpeta. En caso de que sí que tenga extensión, pues entonces le ponemos el libos associate icon, y nos asocia el icono a la ruta del archivo que vayamos a añadir. Entonces vemos cómo funciona. Y luego el libos add item, y NID sería el icono que queremos añadir. Este ejemplo lo subiremos y lo podéis tener más a mano. Associate icono. Por ejemplo, yo busco una carpeta, la que sea, y los archivos me pone el icono por defecto que hay en el sistema. Pues, ¿vale? Pues esto es. La siguiente función sería listBosses add icon. Esta es la básica, ¿no? Esta es la de para crear la imagen lista, pues la que utilizaremos principalmente. La que trae los objetos trae los ejemplos del listBoss es esta. Los parámetros son el nombre del objeto y el icono que queremos añadir a la lista de imágenes, la ruta al archivo de icono, y nos devuelve los mismos valores que las demás. Entonces esto, pues normalmente en el objeto, en el evento onCreate, pues usamos la función listBosses create image list, que nos dan unos parámetros también de tamaño, bits, del icono que queremos, y creamos una lista. Y si la lista está bien creada, pues le vamos añadiendo iconos, ¿no? Por ejemplo, libos add icon. Yo tengo pues 4 iconos en mi proyecto. Autoplay icons tal, 2, 3 y 4. Y entonces este es el número de orden que tendrá en la imagen lista, por ejemplo el 1, el 2, el 3, el 4, para que cuando usemos listBosses add icon, aquí yo tengo puesto 4, pues si pongo el 1, pues me añadirá este icono, el 1, si pongo el 4, pues el 4. Este es el orden que llevarán, luego para añadirlos, lo he cambiado, he puesto el 1 y ahora me sale la carpeta, por eso te decía que el 1 era una carpeta. Para los asociativos, usar una carpeta en caso de que no sea un archivo, que sea una carpeta. Vale, entonces, siguiente función, add icon es. Esta es más rarilla. Esta es para añadir a la lista de imágenes iconos que se encuentran dentro de un archivo. Por ejemplo, los exe suelen llevar dentro pues varios iconos, y las DLLs a veces también, y los OCX también. Entonces, en los parámetros son el objeto de siempre, el del plugin, listBoss 1, listBoss 2, el archivo donde queremos que extraiga los iconos, y dentro del icono, o sea, dentro del archivo exe o dentro de la DLL, los iconos pues tienen una ID, y hay que poner esta ID aquí para que añada ese icono en concreto, ¿no? Entonces yo, para que entendáis esto mejor, pues he hecho aquí un ejemplo. Icon es, entonces significa, hay una función que se llama listBoss enumerate modules, que dentro del archivo este que escojamos, ya sea un exe, una DLL, lo que sea, nos da una lista, una tabla con todas las IDs de los iconos que hay dentro. Están también en listBosses, esta función. Entonces aquí extraigo todos los iconos de el DLL del sistema, que es el archivo, es la DLL que tiene los iconos que se utilizan por defecto en el sistema, y los paso por un log y los añado a la lista de iconos, ¿vale? Y añado un ítem con cada uno de los iconos, para que veamos cómo funciona. O sea, esta función es para añadir iconos que extraemos de un archivo exe o de una DLL o de... y hay que poner la ID que tienen dentro del
el archivo este para que se añada bien, ¿eh? Entonces, por ejemplo, del shell, ¿no? Pues aquí tenemos todos los iconos del shell, ¿eh? Me los ha cogido con su ID y me los ha puesto aquí con esta función que hemos creado. Vale, pues el siguiente hemos pasado al ítem y ahora vamos a check al ítems. Bueno, esto es que en caso de que estén habilitados los checks en la lista, pues los checa a todos, ¿eh? Nos habilita a todos, parámetros son el nombre del objeto y checked es un valor booleano que es true o false. Significa que si queremos que los cheque o que no los cheque todos, ¿vale? La siguiente es fácil de entender. La otra es create image list, que es lo que os explicaba antes, de que en create del objeto hay que hacer para crear una lista de imágenes para luego poder utilizarlas, ¿eh? Esa es esta función de aquí que hemos explicado antes, ¿vale? Y los parámetros son el nombre del objeto como siempre, el tamaño, de los iconos que queremos que tenga más o menos, y los bits, los bits. Y nos devuelve un valor de booleano, de true en caso de que se cree y falso en caso de que no se cree la imagen lista. La otra función que viene después sería el list delete all items, que esto es fácil de entender, el objeto, el nombre del objeto de parámetros, y nos borraría todos los ítems, nos dejaría limpio la lista. List delete item, esto es lo mismo, pero en vez de todos, en concreto uno, y que aquí tenemos que marcar el índice del ítem que queremos que borre en concreto. List ensure visible, esto es para que el ítem en concreto que queramos se vea visible en la lista. A lo mejor está abajo de todo o está arriba de todo y estamos por el medio y queremos que este ítem, el índice que le marquemos aquí, pues se vea en la lista. Entonces usamos esta función. Listbox es enumerar de módulos. Esto es lo que os he explicado antes de que nos enumera todos los IDs de un archivo Excel de los iconos que tiene. Lo hemos utilizado antes en la función add con es, que previamente hemos utilizado esta. Listbox es una función de búsqueda. Los parámetros son lo mismo, el objeto, nombre del objeto, el texto que queremos buscar dentro de la lista, de los ítems de la lista. Y aquí nos deja la posibilidad de buscar en el texto, en la data 1 o en la data 2, En el texto pues podemos utilizar estas tres modalidades de búsqueda. Entonces nos devuelve esta función una tabla con todos los índices de las coincidencias, de los ítems que hayan encontrado coincidencias con el texto que le hemos puesto a buscar. Esta otra función, significa que le habilitamos o deshabilitamos que en el objeto se puedan arrastrar archivos. El drag and drop famoso, pues con esto lo habilitamos o deshabilitamos. Solo tiene un parámetro que es object name. No, perdón, es un jet. Pues con esto nos devuelve si está habilitado o está deshabilitado. Nos devuelve un valor booleano que si está habilitado o está deshabilitado. Si no, sería un set para establecer propiedades. La siguiente sería el listBoxSet.downColor. Esto nos devuelve pues un número que sería el número hex del color de fondo del objeto, del listBoxSet. En caso de error, -1. En caso de que sí, de que hay un color, pues nos devuelve un número. Get checked items. Esto pues tiene un parámetro del object name y nos devuelve una tabla con los índices de los objetos, o sea, de los ítems que están checados. Y nos devuelve nil en caso de que no haya nada checado o que esté deshabilitado los checks, que también puede ser. Listboxes checklist style. Bueno, pues esto exactamente no sé si es que se puede establecer un estilo de lista. Y sí, y entonces se habilita o se deshabilita. Esto pues nos devuelve un booleano de si está habilitado o deshabilitado. Bueno, y listboxes get default item colors. Pues esto nos devuelve
los colores del ítem en selección, en una tabla con los colores en normal, en selección y en highlight, pero en los colores de default, no sé si esto nos devuelve las tablas, pero no nos devuelve las tablas de los colores, nos devuelve el color por defecto. Entonces, Lisbon Jet Drop Files, esto nos devuelve el número de índices, a ver, el nombre del objeto, bueno, esta la vamos a dejar por ahora y en el siguiente manual lo explico, que si no se nos va a extender mucho. Un saludo.